Bonjour à tous, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce nouveau rendez-vous en ligne, le troisième webinaire d'une série de 6 proposés dans le cadre du projet POCTEFA ADAPIR. Je suis Jessica Lucas, chargée de communication pour le Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, et j'invite Eva Garcia à prendre la parole en tant que responsable de la coordination de l'Observatoire pyrénéen du changement climatique, pour nous expliquer brièvement ce grand projet de coopération transfrontalière qui est le POCTEFA ADAPIR. À vous la parole, Eva. Hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, buenas tardes ya. Agradecer sobre todo la participación que estamos teniendo en estos Juegos Pirenaicos. Como sabéis, es el tercero, así que encantada de volver a estar junto a vosotros y esta vez con un nuevo proyecto, un proyecto que he estado trabajando en las partes altas de las montañas. Tendremos la ocasión de conocer qué está pasando en nuestros lagos de montaña, qué está pasando en nuestras turberas, dónde estamos a nivel de conocimiento y qué es lo que necesitamos para avanzar en este conocimiento y en la lucha contra el cambio climático. Si me permitís, voy a compartir un momentito una presentación, como decía Jessica, para enmarcar estos jueves pirenaicos. Sabéis que bueno, tenemos la necesidad de compartir el conocimiento y de generar un aprendizaje mutuo. Este es uno de los objetivos principales del Observatorio Pirenaico de Cambio Climático y, por tanto, de ahí el interés de exponer a todo el público, a aquellas personas interesadas que puedan asimismo aportar y entre todos capitalizar el conocimiento actual y generar, como digo, una nueva dinámica para completar este conocimiento. Somos una organización, el observatorio, que está enmarcado dentro de la comunidad de los territorios del Pirineo. Son 7 regiones, 3 estados, en torno al Pirineo, que ya llevamos 30 años trabajando en cooperación. Y el observatorio es la iniciativa común, el Observatorio de Cambio Climático, para luchar a favor de acciones que favorezcan la mejor resiliencia de nuestros Pirineos. Sabemos que el Pirineo es una de las zonas más vulnerables, por tanto, merece y necesita de esta atención de una red importante de científicos, de una red importante de personas que están trabajando también en mejorar la gestión de cada día para hacer, como decía, nuestro territorio más resiliente. Actualmente estamos todos trabajando, más de 80 entidades, en torno a este proyecto ADAPIR, que pagado por fondos o cofinanciado por fondos Interreg, POCTEFA. Es la tercera edición, llevamos 10 años ya en este observatorio y este proyecto nos tiene que permitir, como os decía, avanzar en el conocimiento, avanzar en la capitalización de lo que ya sabemos para potenciar la acción. La acción que también tiene que desarrollarse a nivel local y a nivel sectorial. Aquí tenéis un poco los territorios implicados y aquí, bueno, el número de entidades que actualmente conforman este proyecto. Hoy vamos a tener especial aportación por parte del IPE, del CSIC, pero como sabéis, ellos a la vez dentro de estos proyectos actúan de coordinadores de otro conjunto de personas que están investigando y están complementándose en todas estas informaciones necesarias para actuar ante el cambio climático. Hoy es REPLIN, los días anteriores fue el agua, fue la tendencia climática, las temperaturas, precipitaciones. En próximas ediciones, el jueves que viene, tendremos también el ámbito forestal y el ámbito de la flora, y así completando un poco todo aquello que puede ser útil y necesario para impulsar este nuevo proyecto ADAPIR,
el cual os explicaremos el día 12 de noviembre con más detalle en qué punto estamos y cómo podemos avanzar. Insisto, son proyectos en red, son proyectos de aprendizaje común y para esto hemos organizado toda esta serie de webinarios de los Jueves Pirenaicos a los que esperamos nos vayáis pudiendo seguir y aportando todo lo que las dudas y informaciones complementarias que consideréis interesante. Muchas gracias a todos y a todas y adelante con la webinar y con los contenidos de Replin. Merci Eva, merci pour ces petits rappels. Intéressons-nous maintenant au sujet du jour, le projet Replim, qui s'est concentré sur les lacs et tourbières de haute montagne, des habitats naturels caractéristiques du massif pyrénéen s'il en est. Et la question est de savoir quels sont les impacts du changement climatique et des activités socio-économiques également sur ces milieux naturels. Pour en savoir plus, nous allons très vite accueillir Blas Valero Garcés, qui est chercheur géologue à l'Institut pyrénéen d'écologie, l'établissement chef de file du projet Replim et qui travaille aussi avec de nombreux partenaires espagnols, français, andorrans. Dans le cadre du projet transfrontalier. Quelques petits rappels quant au fonctionnement du webinaire. Vous pouvez choisir votre langue en cliquant sur la petite icône qui ressemble à un globe terrestre au bas de l'interface Zoom. Et puis pour toutes vos questions, vos réactions, n'hésitez pas à utiliser le chat. Nous essaierons d'en relayer un maximum durant la présentation ou en conclusion de la présentation. Donc, sans plus attendre, j'invite Blas Valero Garcés à prendre la parole. Nous vous écoutons. Expliquez-nous tout ce dont s'occupe Replim, tout ce à quoi s'intéresse Replim. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Voy a intentar primero compartir mi pantalla. Como decía, buenas tardes a todos. Gracias por acudir a este webinar en el que vamos a intentar dar un repaso general a cuáles han sido los resultados y la estrategia general seguida dentro de este proyecto Replim. Replim es un proyecto creado y pensado para establecer una red de lagos y de turberas que consideramos centinelas del cambio global, del cambio climático en los Pirineos, para intentar entender cómo han sido estos impactos y qué es lo que los lagos y las turberas pueden decirnos sobre el cambio climático y el cambio global en el futuro. La estructura de este webinar son 5 apartados, de manera que al final de cada uno de estos apartados podemos parar un poco y hacer unas cuantas y responder a las preguntas que tengáis. También es una estructura un poco mixta, hay mucha información científica, hay diapositivas muy densas, algunas de ellas, pero creo que lo importante no es el detalle de esas diapositivas, sino un poco comunicar lo que se ha hecho, de manera que si luego alguien realmente está interesado en algunos de esos detalles, hay expertos en el webinar y expertos dentro de Replim que pueden responder más a esos aspectos científicos, ¿no? Empecemos directamente entonces con la primera parte del webinario. ¿Qué es Replim? Replim es un proyecto que se inició con la idea de entender el cambio reciente en los Pirineos desde el punto de vista de los impactos en algunos ecosistemas sensibles como son los lagos y las turberas. Lo que queríamos saber era qué es lo que estaba sucediendo ahora durante el siglo XX, cuáles eran los principales procesos que podíamos ver y también intentar comprender cuáles eran las aportaciones del cambio climático y cuáles eran las aportaciones del cambio global, del cambio debido a las actividades humanas. Para ello nos propusimos desde el principio crear una red y creo que este ha sido uno de los objetivos fundamentales, simplemente la creación de esta red, el poder decir
que ahora existe una red de sitios, una red de personas, una red de científicos y una red de instituciones. REPLIN es uno de los proyectos financiados dentro de la anterior convocatoria Interreg POCTEFA. El jefe de filas era el Instituto Pirinaico de Ecología y los principales organismos de investigación son los que tenéis aquí listados: el CNGES, la Universidad de Po y del País de la Loire, la Universidad del País Vasco, la Universidad de Navarra y el CREA. Teníamos muchos asociados, en particular asociados de Andorra, lo que realmente ha hecho que REPLIN sea un proyecto realmente incluyendo una red que incluye los tres estados, Francia, España y Andorra. Y hemos intentado, por la parte final en la que haremos un poco de divulgación, de incluir también a representantes de espacios protegidos, representantes de agencias del agua, comarcas, etc. Es decir, una red de científicos, una red de administradores y también una red en lo posible de personas interesadas en el cambio climático en el Pirineo. ¿Por qué los lagos y las turberas? Pues porque los lagos y las turberas son un poco los registradores de lo que está sucediendo en las montañas. Primero porque son ecosistemas muy sensibles y cualquier pequeño cambio en el clima o en las actividades que suceden en la cuenca o en el propio sistema del lago de la turbera afectan a los procesos internos. Y luego también porque son capaces de registrarlos. Tienen esta doble capacidad de los procesos biológicos, el tipo de biota, el tipo de plantas que viven en estos lagos, lo que se acumula en el fondo de los sedimentos responde a todos estos procesos externos, ¿no? Procesos que van cambiando en función del clima, de la temperatura, de la cantidad de eventos extremos, del fuego, etcétera, y van cambiando también en función de las actividades humanas. De manera que son unos buenos registradores de lo que el cambio climático, el cambio global a escala actual, ¿no? Esto es algo a escala global. En el Pirineo está pasando, pero se ha visto a escala planetaria que la temperatura, a la vez que aumenta la temperatura del planeta, aumenta la temperatura de los lagos. Y de hecho, sobre todo en el hemisferio norte, pero el pronóstico es que en los próximos, a mediados de este siglo, la temperatura de los lagos puede llegar a aumentar en algunos casos, la temperatura superficial hasta 10 grados en algunos casos. Es decir, que son unos amplificadores de ese cambio de la temperatura atmosférica, ¿no? Que se produce de manera más rápida. Por otra parte, en muchos lagos del hemisferio norte se han comprobado estos cambios muy rápidos, incluso en la biodiversidad, cambios en el tipo de algas diatomeas. Por ejemplo, este es un caso de los Andes, que a partir de 1960 y 1960 hay cambios tan grandes en los ecosistemas que hablan un poco de cambio total del ecosistema, ¿no? No está claro que sea exclusivamente un tema de cambio climático, es probable que también sea un tema de cambio de mayores aportes de nutrientes, etc. Ya hay evidencias de que estos cambios en algunos de los lagos estudiados previamente en el Pirineo tienen un efecto en las comunidades de crustáceos planctónicos y de diatomeas, por ejemplo, ¿no? Esto lo hemos visto también ya en el Pirineo. Hay cambios importantes a partir de la década de los 70 en las comunidades planctónicas. Por ejemplo, esto es uno de los resultados de los trabajos de este proyecto en el que veíamos cómo las diatomeas de Acherito cambian profundamente globalmente a partir de 1975. Otro aspecto importante también de este cambio global y del cambio climático en los lagos es lo que puede suceder con los metales y con la distribución de estos metales en todo el ámbito mediterráneo, en todo el ámbito del Pirineo. Aquí es un ejemplo en el que se ve esta distribución que es irregular y que depende de la geografía de cada de la geología y de la localización, pero el cambio climático puede hacer que estos metales puedan removilizarse o que algunos de estos metales que están en unas concentraciones distintas puedan variar en el futuro, ¿no? De manera que es otro aspecto importante también a analizar. Por lo tanto, decidimos en REPLIN trabajar en estos sistemas que son bastante complejos, pero con la idea de conseguir hacer protocolos que fueran relativamente simples para que la red REPLIN no solamente se pudiera montar, sino que se pudiera mantener en el tiempo. En estos, los lagos, por ejemplo, el ejemplo que tenéis ahí, los lagos se caracterizan por estos cambios en la temperatura a lo largo del año, de manera que pueden
En verano se calienta la parte de arriba, en invierno se mezclan. Este cambio en la temperatura es una medida relativamente simple, pero muy importante del estado general del lago. Eso es uno de los indicadores que habíamos elegido. En el caso de las turberas, pues las turberas tienen un papel muy importante en el ciclo del carbono porque almacenan mucho carbono, como veremos posteriormente, ¿no? Entonces, es muy complicado todos los procesos que hay, pero se han seleccionado algunos de ellos que son los que nos informan de este papel de las turberas del Pirineo en el ciclo del carbono. Aquí ves un pequeño esquema de lo que le pasa en invierno a un lago del Pirineo. Ahora mismo los lagos del Pirineo están entrando en esta época invernal en la que se cubren de hielo y se homogeneiza el agua. Cuando empieza a hacer más calor en primavera, empiezan a calentarse desde arriba, se llega hasta la parte de arriba del lago está más caliente, se estratifica el agua y solamente en otoño se vuelve a mezclar hasta que volvemos a tener hielo en la parte de arriba. Este ciclo estacional determina toda la vida de los lagos, todo lo que sucede, toda la mezcla de los distintos elementos químicos. Entonces es muy importante estos pequeños cambios estacionales para entender lo que sucede en los lagos. Las turberas, como he dicho, pues aunque representan muy poco del espacio mundial incluso, pero acumulan tal cantidad de carbono. Una turbera no es más que una zona en la que se va acumulando materia vegetal y esta acumulación pues, es hasta el 30% a escala global de todo el carbono que se acumula en los suelos. O sea que realmente las turberas tienen un papel muy importante en la cantidad de CO2 que está secuestrado y que no entra a formar parte del ciclo de la atmósfera. Y como todos sabemos, el CO2 es un gas de efecto invernadero muy potente, ¿no? ¿Cuáles eran los objetivos fundamentales de este proyecto? Pues esencialmente estos tres. Queríamos primero establecer una red, porque hasta ahora no existía ninguna red dedicada a observar los impactos del cambio climático en ibones y en turberas, ¿no? Y a la vez elaborar una serie de protocolos comunes que pudieran utilizarse posteriormente para el trabajo futuro, de manera que la red tuviera una continuidad en el futuro, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es evidente que algo estaba cambiando en los lagos y en las turberas del Pirineo. Hay evidencias de que puede alterarse el ciclo hidrológico por mayor o menor precipitación. Hay pequeños cambios, como hemos visto, que suceden ya en algunas que se han visto ya en las diatomeas o en el régimen térmico de algunos de estos lagos. Las turberas, algunas se están degradando, es decir, algo está sucediendo, queremos saber a qué velocidad está sucediendo, cómo están cambiando estos procesos y para ello hace falta estudiar más de un sitio y estudiarlo en red. Y este es uno de los grandes retos, yo creo que no solamente de REPLIN, sino incluso del Observatorio Pirenaico de Cambio Climático. Necesitamos series largas. Las series largas de variables meteorológicas, hay otros organismos que se encargan de obtenerlas, AEMET, Meteorofund, servicios meteorológicos. Las series de recursos hídricos son las confederaciones y las agencias del agua las que obtienen esas series. La evolución de los bosques, hay servicios forestales en todas las comunidades autónomas, en todos los territorios, lo mismo con biodiversidad. Sin embargo, ¿quién obtiene estas series largas de impacto del cambio climático y de las actividades humanas en los ecosistemas? Pues de una manera, digamos, regulada y con protocolos, nadie. Yo creo que este es uno de los problemas que hemos intentado empezar a resolver, ¿no?, con este proyecto de red. La estrategia que nos planteábamos para observar este cambio climático desde estos ecosistemas límnicos estaba basada en estas 5 grandes acciones. Una era ampliar el conocimiento, otra era crear protocolos comunes de estudiar estos lagos y turberas. Una tercera era crear la red, de manera que hubiera una serie de sitios concretos. Y finalmente una parte importante que era de difusión de toda nuestra actividad, tanto en los gestores, la administración, como a los ciudadanos, ¿no? En cuanto al conocimiento, lo que hemos querido hacer es crear una red en la que pudiéramos estudiar, monitorizar e instrumentalizar algunas de las variables, algunas, porque hay muchas cosas que pueden estudiarse en lagos y turberas. Entonces hemos seleccionado solamente algunas que creemos que son suficientes para caracterizar la evolución y que a la vez pueden tener
una continuidad, ¿no? Hemos estudiado, como veremos, el tipo de sedimentos, de agua y la temperatura en los lagos. Y en algunos casos hemos tenido metodologías muy particulares, por ejemplo, para estudiar los elementos traza y algunos metales en algunas de estas aguas, ¿no? Que requieren de metodologías un poco más precisas, ¿no? En el caso de las turberas, también hay varias turberas en las que hay una monitorización a escala horaria de diversos parámetros, la cantidad de agua que entra, la cantidad de carbono que sale, por ejemplo, y una serie de análisis para poder caracterizar cuál es su evolución reciente. De manera que esta es una diapositiva un poco que resume cuál es nuestra visión de lo que son los lagos y cuál es los tres aspectos fundamentales de nuestro trabajo. Por una parte, monitorizar lo que está sucediendo, por otra parte, entender lo que ha sucedido en el pasado y por otra parte, participar, difundir y concienciar, ¿no? De manera que estos ecosistemas sensibles son tanto centinelas del cambio climático, son tanto los registradores de lo que está pasando y también creemos que pueden ser unos buenos activistas para convencer a la gente de la importancia del cambio climático en el Pirineo. Si hay alguna pregunta general sobre, antes de empezar a entrar sobre el tema de los lagos en el Pirineo, sobre la red REPLIN en general o el proyecto en concreto. Y si no, pasamos al siguiente bloque, eso como... Alors, Blas, juste une petite question. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les critères de sélection des sites du réseau REPLIM, s'il vous plaît? Ajá, sí. Sí, claro. Lagos, depende de cómo se clasifique un lago. Hay más de 1000 lagos en el Pirineo. Turberas también, depende de cómo se clasifique, también hay decenas de turberas. Había varios criterios. Un criterio era que queríamos que los lagos que formaban parte de la red, el trabajo de monitorización se pudiera mantener a lo largo del tiempo. Es decir, no queríamos lagos que fueran demasiado difíciles de acceso, pero de manera que fuera muy difícil los más elevados de todos, ¿no? Porque entonces sería muy difícil mantener la monitorización. Queríamos tener una cierta representación de las distintas alturas del Pirineo y también una representación de los distintos, sobre todo la geología, la parte del Pirineo central más granítica, otra parte más carbonatada. También, por supuesto, que hubiera en la vertiente norte y en la vertiente sur y que hubiera en los tres estados. Y que fuera manejable, de manera que hay una serie de lagos en los que hacemos un trabajo más intenso, una monitorización más completa, incluso con una instrumentalización, con mediciones horarias o diarias, y otras en las que solamente hay un trabajo de una monitorización al año. Es decir, que juntando todos estos criterios, al final llegamos a este número de ecosistemas que seleccionamos. Merci pour la réponse, Blas. Allons-y, que nous disent les lacs, les lacs pyrénéens du changement climatique? On vous écoute. Bueno, ¿qué nos dicen los lagos del cambio climático? Pues aquí hemos resumido un poco todo lo que hemos trabajado durante estos 3 años en estos 4 aspectos. ¿Qué es la red REPLIN? ¿Qué es lo que, cómo está constituida? ¿Qué es lo que nos dice respecto a los cambios en las aguas? ¿Qué es lo que nos dice respecto a la presencia de determinados metales y la evolución de estos metales? ¿Y qué nos dice sobre los cambios en la temperatura? Estos son los 4 aspectos en los que vamos a hablar de los lagos, ¿no? Aquí está REPLIN en uno de los lagos, cerca de Ayú, y curiosamente es un siglo después cuando se ha vuelto a empezar a trabajar de una manera, no somos los primeros en hacer limnología en el Pirineo, ya a principios de siglo, sobre todo investigadores franceses estuvieron muestreando y trabajando en estos lagos. En el 2017 fueron otros investigadores franceses, creo que del País Vasco también, ¿no?, los que hicieron campañas ahí dentro del proyecto REPLIN. Esta es la red REPLIN. La red REPLIN, como decía, tiene 2 niveles de monitorización, uno más intenso,
que se compone fundamentalmente en la vertiente norte de 10 lagos y en la sur de 2 turberas, y en la vertiente sur de 9 lagos y de 4 turberas. Replin es una red que ha realizado muchísimo trabajo de campo. Esto es una de las, creo que es importante también resaltar, para tener datos con los que luego podamos alimentar los modelos y para que luego podamos pensar qué es lo que va a suceder dentro de 20 o 25 años, necesitamos ir al campo. Y Replin es una red pensada para eso, pensada para ir al campo y hacer esas observaciones. Y podéis ver a muchos de los miembros de Replin en distintos momentos a lo largo de estos 3 años, en los que hemos contado también con la inestimable ayuda, pues, por ejemplo, de Pinta y de Niña, 2 mulas que nos han ayudado a subir con alguno del equipo bastante pesado a alguno de estos lagos, ¿no? Estos son los lagos con monitorización intensa en la vertiente norte, en el Pirineo francés. Como veis, están distribuidos a distintas alturas para recoger un poco el gradiente altitudinal y a la vez también un gradiente de la composición geológica de las cuencas. Estos son lagos en la vertiente sur del Geoportal. Hay muchos lagos que hacía tiempo que se estaba trabajando en ellos en la zona en el Parque Nacional de Aguas Tuertas. Redó es uno de los que más tiempo se ha monitorizado. Y hay 2 lagos que se están monitorizando también en Andorra, Montmalús y Estañó. Y luego otra serie de lagos dentro del Pirineo más occidental y el Pirineo central aragonés, también cubriendo estos transectos altitudinales y de cambios en la geología. Un aspecto, el aspecto de la composición del agua y de los posibles cambios en la composición del agua de estos lagos es importante por los impactos que el cambio climático y las actividades humanas pueden tener en la variación precisamente de esta composición, ¿no? De manera que es importante saber cuál es la composición actual y a partir de ahí, poder ver cómo va evolucionando en función de estos procesos. Para ello, en todos estos sitios, en los que tenemos digamos, monitorizados más intensamente, lo que se ha realizado es 2 veces al año en una serie de perfiles en profundidad para medir distintas propiedades, como veis aquí, por ejemplo, temperatura o cantidad de oxígeno, que depende del momento en el que se haga, puede estar mezclado o no. Y también se han montado unos sistemas como el que veis ahí, con una boya y un ancla en el fondo, en el que se pueden colgar distintos termómetros que van midiendo la temperatura en el lago a escala horaria. De manera que podemos saber, incluso cuando están cubiertos de hielo, cuál es la evolución a lo largo de todo un año, ¿no? Evidentemente, uno de los primeros resultados es la gran diversidad en composición química de estos lagos. Esto es un ejemplo solamente de algunos de ellos, ¿no? Como veis, tanto temas de conductividad desde aguas muy puras, con muy pocos sólidos o cationes y aniones, muy poca conductividad o concentración, hasta aguas mucho más concentradas, y lo mismo con la alcalinidad, ¿no? Que nos mide un poco también esa cantidad de carbonatos que existen en el agua. Este tipo de información es la que tenemos para todos estos lagos, ¿no? Este es un ejemplo, por ejemplo, en Sabocos, la evolución durante la primavera del 2018 o el otoño del 2018. Como veis, la temperatura en esos 25 metros va variando y también la cantidad de oxígeno, de manera que hay más oxígeno normalmente en la parte superior y va descendiendo en la parte inferior. Puede haber momentos en los que haya a determinada profundidad mayor actividad biológica, eso cambia la cantidad de oxígeno. Esta información es fundamental para entender cómo varía ese cambio en la estratificación del lago, que realmente es uno de los procesos fundamentales, el saber cómo se mezclan esas aguas. Si somos capaces de entender ese proceso, seremos capaces de ver cómo varía a lo largo del tiempo en función de los cambios en la temperatura, en que haga más frío, en que haya más viento y se mezclen las aguas, etc. De manera que estos datos de base son fundamentales para conocer cómo van evolucionando esos lagos. Esto es otro ejemplo
en Gentó, pues en la primavera, y en el otoño, como veis en este caso, los lagos en la primavera estaban estratificados a una profundidad de 5 metros. Esa línea roja marca un cambio muy importante en la cantidad de oxígeno. Y algunos de estos lagos llegan a estar prácticamente sin oxígeno en el fondo o disminuye mucho la cantidad de oxígeno durante el verano, lo cual tiene repercusiones muy importantes para el ciclo biológico y el ciclo de los metales. Solo un par de apuntes de algunas de estas características que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, la alcalinidad. La alcalinidad es un parámetro importante porque es una medida muy general junto con el pH, un poco da una idea de la parte inorgánica asociada al ciclo del carbono. De manera que los cambios en la alcalinidad pueden ser unos cambios que estén relacionados con aumento del CO2 o con otros procesos internos. Y es una medida relativamente sencilla. De ahí que es una medida que sea importante de mantener en el tiempo. Y aquí vemos que distintos lagos del Pirineo, con alcalinidad baja, alcalinidad media o alcalinidad alta, la monitorización de cómo varía esta alcalinidad en el tiempo nos va a dar una idea de cómo estos lagos están reaccionando a cambios en la concentración de CO2 de la atmósfera y a otros procesos asociados con el cambio climático, ¿no? En la actualidad, todos los lagos del Pirineo, vamos, la cantidad de CO2 que se produce dentro del lago por distintos procesos es mayor que la concentración de CO2 atmosférico. Es decir, que todos los lagos del Pirineo en la actualidad emiten CO2. Las cantidades que emiten son relativas, pero que todos son emisores de CO2. Esto podría cambiar en el futuro, pero esta es la situación actual. Aquellos lagos que están más elevados emiten menos CO2 que los lagos que están a menor altura, probablemente por una relación de la actividad biológica mayor precisamente en los lagos a mayor altura, menor actividad biológica. Esto puede cambiar en el futuro si cambia la presión antrópica y si cambia la cantidad de CO2 atmosférica. Un aspecto también que se trabajó en REPLIN fue cuáles son la composición química de las aguas de los lagos del Pirineo. Y aquí veis, esto es un resumen. Detrás de esta figura hay muchísimo trabajo porque lo que marca son los rangos de cada uno de estos metales, elementos traza y cationes y aniones mayoritarios en una zona del Pirineo central, ¿no? De manera que esto es importante como la base previa para poder ir conociendo cómo varía a lo largo de los próximos años. Sin este tipo de datos no podemos saber cuál es el impacto en la composición de las aguas si no tenemos una buena base de datos previa como esta, ¿no? Y aquí pues está, por ejemplo, distribuido. Es interesante ver la cantidad de determinados metales en distintos lagos depende mucho de la geología. En el caso del arsénico, por ejemplo, aquí veis que hay más en unos que en otros, todo dentro de niveles relativamente bajos, pero también varía en función de la temporada del año y de la estación. Es decir, que hay que entender esta variabilidad geográfica y esta variabilidad temporal. Todos los lagos en los que a esta altura, los lagos alpinos, de acuerdo con determinados criterios, digamos que son oligotróficos, es decir, son lagos en los que la producción orgánica es baja, como era de esperar, ¿no? Pero también esto es algo a observar, cómo van evolucionando a lo largo del tiempo. Un tema especial que también se ha tratado dentro de REPLIN es ver si algunos de estos elementos traza que podrían ser particularmente dañinos, cuál es su concentración en las aguas del Pirineo y cómo podrían evolucionar en el futuro. Aquí tenéis las concentraciones de arsénico, de selenio y de mercurio, todas ellas por debajo de los límites de la Organización Mundial de la Salud, pero todos ellos con ciclos en los que el clima y la actividad humana puede tener una importancia grande a la hora de cambiar esos procesos. Vamos a ver solamente unas pinceladas en el caso del mercurio, porque el caso del mercurio es muy complicado, y aquí sobre todo gente de la Universidad de Po son los que han trabajado los detalles, porque
precisamente los lagos y las reacciones que pueden producirse dentro de estos lagos son los que pueden hacer que mercurio inorgánico que proviene de volcanes, de emisiones locales, de fábricas, etcétera, acabe en la cadena trófica y acabe de una manera en la que nosotros y los animales puedan ingerirlo y ser peligroso para la salud, ¿no? Entonces, esta mediación de lo que sucede en los lagos es fundamental, y eso depende también de los aspectos de cambio en el clima y del cambio ambiental. Hay distintos, esto es un poco, hay 3 tipos distintos, no voy a entrar en el detalle de especies de mercurio que pueden aparecer en los lagos, y cada una es disuelto, otra es inorgánico, otra está, digamos, asociado a compuestos orgánicos. Este mercurio puede cambiar de unas especies a otras en función, por ejemplo, de la cantidad de oxígeno que exista, por ejemplo, en función de la temperatura, y precisamente son los lagos los que pueden ser incubadores de estos cambios. Como hemos visto antes, el fondo del lago puede convertirse anóxico durante muchos meses en el verano, o puede haber un aumento de la productividad en determinado sitio. De manera que lo que han visto estos investigadores de la Universidad de Po es que en estos lagos en los que hay grandes cambios en la cantidad de oxígeno en el fondo, se dan estas condiciones adecuadas para que haya una variación de unas especies de mercurio a otro y acaben algunas de ellas dentro de la cadena trófica. Es decir, que es muy importante, si más lagos tienen estas condiciones más anóxicas con poco oxígeno en el fondo, pues hay más posibilidades de que el mercurio u otro tipo de metales acaben incluidos más en la cadena trófica y acaben en nosotros también, ¿no? La red REPLIN va a permitir tener una base de datos que es la que nos va a permitir conocer la evolución química de las aguas del Pirineo. Si no tenemos estos datos de base y no vamos viendo cómo, seremos incapaces de, con unos datos parciales, de conocer si el cambio climático, los cambios en las actividades humanas van variando la composición de las aguas de los lagos, ¿no? La red que estamos creando ahora es la que nos va a permitir hacer esto, ¿no? Otro aspecto importante es el que, por lo simple que es en teoría y la información que da, es los cambios en la temperatura de los lagos. Los cambios en la temperatura dependen, los lagos tienen este periodo de estratificación y de no mezcla del agua en verano y de estar congelados en invierno, de manera que a lo largo del año tenemos grandes cambios en la superficie y en el fondo. Esto es como una medida, como el pulso del lago. Y este pulso del lago varía en función, sobre todo, del clima, porque responden muy rápidamente. Tenemos ya algunas series relativamente largas, la de Redó, Guentó, Marboré, pero necesitamos más para entender lo que está pasando. Y al final de estos 3 años de REPLIN, con los trabajos previos que se estaban haciendo también, pues lo que tenemos son series como estas. Aquí podéis ver el cambio en profundidad de la temperatura a lo largo de varios años. Cada una de esas franjas de color es un ciclo anual de distintos lagos, ¿no? Y como veis, no todos los años son iguales. Hay años que la temperatura superficial es más cálida porque hace más calor. Hay otros en los que la temperatura del fondo puede llegar a ser un poquito más cálida, a lo mejor porque ha habido más viento y se han mezclado. Es decir, que esto es la radiografía de cómo funciona el sistema en estos años. Estos son otros ejemplos en los que también veis, por ejemplo, en el de Marboré, solamente la intensidad de los colores, veis que no todos los años la intensidad de ese rojo es el mismo. Ha habido años que han sido más cálidos que otros y que el agua se ha calentado más hasta el fondo. Este es el detalle, por ejemplo, de Marboré, ¿no? Por ejemplo, de 2016 y 2017, en Mar Rojos fueron mucho más cálidos y llegaron hasta la temperatura más hasta los 8 metros, temperaturas más elevadas que en los años anteriores o posteriores, ¿no? ¿Qué es lo que vemos con todo? Sobre todo en estos lagos que estamos viendo en la vertiente sur, hay una gran variabilidad interanual y sobre todo el verano, los veranos, porque hay veranos que han sido más cálidos y otros menos cálidos, y esto se ha trasladado de manera muy rápida a toda la columna de agua. ¿Qué es lo que vemos en la vertiente norte? Pues en la vertiente norte lo que estamos viendo es también esa misma variabilidad interanual, pero aquí hay muchos cambios
aparte de los típicos del verano, también en invierno. Es decir, que parece que la vertiente norte, es, tanto al verano como en el invierno, responde claramente el calentamiento en los lagos. Aquí, como hay series o al menos mediciones más antiguas, lo que sí se ve es que las temperaturas máximas de agosto de la década de los 70 eran varios grados inferiores a las temperaturas máximas registradas durante los últimos años, ¿no? Es decir, que la parte superficial de los lagos se está calentando. En resumen, ¿qué sabemos de los lagos? Pues tenemos ahora una base de datos que nos habla de su variabilidad regional, estacional e interanual en la composición química, la alcalinidad, que nos va a permitir saber si emiten CO2 o no, su estado trófico. Sabemos cuál es el régimen térmico, cómo varía la temperatura a lo largo de unas estaciones. Y, evidentemente, en algunos casos tenemos solamente 2 o 3 años los de Replin, en otros tenemos hasta 10 años, pero necesitamos tener series más largas, ¿no? Sabemos que, de momento, todos los lagos, el agua, los procesos actuales, son emisores de CO2, ¿no? Y sabemos también que tenemos que tener cuidado con que los lagos no se conviertan en removilizadores de algunos de estos metales, como el mercurio, debido a un aumento de las condiciones de falta de oxígeno en el fondo. Y creo que eso era un resumen de los lagos. Si queréis hacer alguna pregunta relacionada con... Alors, une question, Blas, concernant les impacts, justement. Est-ce que vous pouvez revenir sur 1, 2, peut-être 3 ou 4 effets les plus importants, les plus notables du changement climatique sur les lacs pyrénéens à moyen terme, d'ici les 20 prochaines années? Est-ce qu'il est possible de dire quelque chose? Sí, bueno, yo creo que la última diapositiva a lo mejor era bastante significativa en eso. Por lo que sabemos, la temperatura superficial de los lagos durante esta última década ha sido varios grados mayor que la temperatura hace 2 o 3 décadas. Es decir, que hay una tendencia clara al aumento de la temperatura superficial, hay una tendencia también clara a un descenso del número de días con hielo. De manera que yo creo que, y es una tendencia también a nivel global, como veíamos al principio, en todo el hemisferio norte y en todo el Pirineo. Es decir, que uno de los efectos que el aumento de la temperatura global y a escala del Pirineo va a tener en los lagos es el aumento de la temperatura y probablemente un aumento de la estratificación. O sea, se va a calentar, la parte superior se va a calentar más, va a costar más tiempo que se mezclen, de manera que esas condiciones de menor oxígeno en el fondo, que decíamos que podían ser peligrosas, entre comillas, para la movilización de algunos de estos elementos, van a ser mayores también. Porque yo creo que lo que vamos a ver probablemente en los próximos 10 o 20 años es este cambio en el régimen térmico de aumento de las temperaturas, probablemente asociado, como veremos luego, a un aumento de la bioproductividad. Los lagos en el Pirineo son ahora más productivos que lo que eran antes, que va a hacer también que haya episodios con menos oxígeno en el fondo. Y esto lo vamos a ver en nuestra generación. Merci pour la réponse, Blas. Il y a une autre question concernant les outils de communication grand public. Peut-être y reviendrons-nous plus tard en fin de présentation. Je vous propose de continuer avec le focus sur les tourbières. Sí, de eso hablaremos más adelante al final y podemos hablar de cómo comunicar mejor todo esto al gran público. Bueno, pues seguimos con las turberas. ¿Qué nos dicen las turberas del cambio climático? Aquí hay 4 aspectos en los que vamos a hablar. Uno de ellos es, bueno, ver cuáles son las turberas, algunas de las que están dentro de la red Replin. Vamos a hablar un poco de la hidrología, de los cambios en la cantidad de agua. Vamos a hablar de la importancia del carbono en las turberas y, por lo tanto, la importancia de las turberas en el ciclo global del carbono.
y vamos a hablar también de esa biodiversidad un poco oculta y desconocida que está precisamente ahí en las turberas, ¿no? Las turberas del Pirineo, algunas de ellas, no todas, bueno, fueron lagos glaciares que se han ido aterrando poco a poco durante los últimos 7 u 8 mil años, y que en los últimos 3 o 4 mil años han funcionado ya como una zona sin agua, o sea, con una zona en la que se desarrolla la vegetación, pero que no está constantemente cubierta de agua, ¿no? Ahí tenéis distintos ejemplos de turberas y también el equipo Replin trabajando en Andorra, tomando muestras de esas turberas. Os voy a contar aquí un par de ejemplos de 2 turberas que forman parte de Replin, y una de ellas es la turbera de Bernadous y la otra es la de Achuri. Como veis, tienen características un poco distintas en cuanto a la altura a la que se sitúan y también al tamaño de la cuenca, pero las dos fueron seleccionadas por los equipos que trabajan en estos temas, porque ya llevaban tiempo trabajando de alguna manera en ellas, ¿no? La turbera de Achuri es la que tenéis aquí, dentro en el norte de Navarra. Es una turbera que está instrumentalizada por parte de la Universidad de Navarra con, bueno, cámaras para medir la cantidad de gases. De hecho, David está aquí y nos puede contar luego, si alguien tiene interés, con mucho más detalle cuál es la instrumentación que hay en Achuri. Hay piezómetros para medir la profundidad del nivel freático, hay una estación meteorológica, hay colectores para medir la cantidad de gases que se producen dentro de la turbera. Es decir, que es una turbera, así como en los lagos medíamos la composición del agua y la temperatura. Aquí se puede medir el nivel freático, y se puede medir la composición del agua que entra y sale, la cantidad de gases que se producen, etc., ¿no? Ahí tienes un poco la composición, las características de Achuri comparada con otras turberas del hemisferio norte. Y bueno, como veis, pues los flujos de CO2 son bastante elevados, son 250 comparados con otros que son menores en Eslovenia o en Suiza, ¿no? Y también los flujos de metano, el CH4 que hay. Brevemente, hasta aquí mucho trabajo detrás de obtener gráficas de estas. En lo que veis es una relación entre las variaciones de la temperatura de la turbera y la cantidad de gases de efecto invernadero que se producen en la turbera, ¿no? Aquí veis pues, CO2, metano, óxido nitroso. Veis la cantidad esto es a lo largo de un año, la cantidad de CO2 aumenta en función de que con la temperatura, más en verano. Lo mismo sucede también con el metano. Y bueno, el óxido nitroso no está tan claro que funcione de esa manera, ¿no? Pero hay una relación muy clara entre la cantidad de CO2 y de metano que se genera. En Achuri y también en Bernadous han realizado experimentos de incubación, que lo que se trata es de tomar un fragmento, un pequeño trozo representativo de la turbera, llevarlo al laboratorio, y ya que no podemos cambiar las condiciones globales de la turbera, cambiamos las condiciones de ese trocito representativo de turbera en el laboratorio, y podemos cambiar las condiciones de temperatura, de humedad, de presión de CO2, lo que queramos, ¿no? Entonces, mediante ese tipo de estudios, lo que han podido ver es que, bueno, que la emisión de CO2, como ya se veía en los trabajos de campo, pues crece con la temperatura. No parece que crezca tanto con que la turbera esté completamente empapada en agua o no. El flujo de metano sí que varía tanto con la temperatura como con la turbera esté empapada en agua o no. De ahí que sea muy importante para que emita más o menos metano y CO2, no solamente que aumente la temperatura, sino también la hidrología, que el agua esté por encima del nivel de la turbera o por debajo. Eso es lo que va a hacer también que las condiciones sean con más oxígeno o con menos, ¿no? Es decir, que un aumento de la temperatura en la turbera como Achuri lo que va a hacer es que disminuya la capacidad que tiene
para captar CO2 de la atmósfera y mantenerlo ahí como sumidero, ¿no? Bernadous también es una turbera muy monitorizada en la que hay un montón de instrumentalización del tipo que veíamos, ¿no? Para medir los niveles de agua, la cantidad de carbono que entra y sale, las variables climáticas, etcétera. Y aquí hay un par de aspectos que quería señalar. Uno, pues este tipo de gráficos, por ejemplo, en los que vemos cómo la precipitación, en la parte de arriba, lo que veis son los cambios en la lluvia y los eventos extremos que puede haber. En azul, en el segundo gráfico, lo que se ve es la cantidad de agua que sale de la turbera. Y en la parte de abajo son dos medidas de dos tipos distintos de carbono, ¿no? De carbono disuelto en el agua o de carbono particulado. Como veis, bueno, pues hay, en general, cuando llueve más, por supuesto, hay más carbono disuelto en el agua que sale de la turbera, ¿no? Carbono particulado, los trocitos de carbono de todo tipo de tamaño y de origen tienen un funcionamiento un poco diferente, y este es también un hallazgo que yo creo que es muy significativo. Que, también un poco porque estamos, a pesar en el Pirineo, incluso en la zona norte, estamos un poco en un mundo, en el fondo, con influencia mediterránea, en el que hay la precipitación puede tener momentos más extremos. Y durante esos momentos, o sea, no es que haya un cambio gradual de la cantidad de CO2 o de carbono que entra o sale de la turbera, sino que depende muchísimo de las condiciones de inundación de la misma. Y ahí, como veis, en este trabajo de una serie de años, desde el 2015 hasta la actualidad, hasta el 2018, perdón, en aquellos momentos en los que la turbera está en condiciones de inundación, que son solamente menos del 10% de todo el tiempo, sin embargo, es cuando se produce la mayoría del flujo de carbono. Es decir, que se aumenta esa cantidad de momentos de mayor precipitación y mayor cantidad de eventos extremos, también va a aumentar el flujo de carbono que sale de esas turberas. Que es importante no solo la temperatura, que hemos visto que va a modular el que las turberas produzcan más o menos CO2 y otros gases de efecto invernadero, sino también esos eventos extremos, la hidrología. Un aspecto, una cuestión fundamental es saber si las turberas en la actualidad y con el cambio climático van a seguir siendo sitios en los que se almacene el CO2 de la atmósfera, de manera que el CO2 que producimos por las actividades humanas, una parte importante acaba en los océanos, pero otra parte se almacena también en las turberas, si va a seguir siendo así o si por este aumento en la temperatura o en otras variables van a dejar de serlo. Para eso, los investigadores de REPLIN, tanto en Bernadous como en Achuri, han realizado este tipo de experimentos en los que lo que se intenta es ver cuál es el balance neto de carbono, cuánto carbono se fija en la turbera por toda la productividad primaria que hay en el suelo, en las plantas, etcétera, y cuánto CO2 se libera por la respiración de toda esta biota, ¿no? Entonces, este balance puede ser positivo y entonces, o negativo, y en función de eso habrá expulsión de CO2 a la atmósfera o no, ¿no? Mediante mediciones tanto de experimentos de incubación como mediciones in situ, y observando los cambios que se producen, pues como veis aquí, en periodos como en 2019, en el que hubo un descenso, se ve muy bien un descenso de temperatura, salen cambios en la respiración y cambios en la producción neta en función de que haya mayor temperatura, perdón, es decir, estos cambios podemos ir midiendo a lo largo del tiempo, hacer este balance e intentar saber si estas turberas que han sido, pues todas ellas desde al menos desde mitad del Holoceno, desde que se crearon algunas hace 10.000 o 5.000 años, un sumidero de carbono, si están empezando ya a ser una fuente de carbono, ¿no? Los análisis que se han realizado respecto a esto, pues como veis ahí están, en este momento algunas de ellas parece que están como en el límite, entre que la acumulación parece que es como de 15,6 en estas unidades y la emisión puede ser de 16,1, es decir, que estamos en el límite en que dejen de ser sumidero de carbono y pasen a ser una fuente neta de carbono. Y finalmente, otro aspecto interesante de las turberas es esa especie de biodiversidad más oculta que existe. Estamos acostumbrados a
a la biodiversidad que vemos, pero existe una biodiversidad mucho mayor en número de especies que es la que no vemos, y esta, por ejemplo, es la de las comunidades de bacterias y de arqueas. En este trabajo lo que se ha hecho es identificar, mediante técnicas genéticas, el tipo de bacterias y arqueas que existen dentro de estas turberas. Y como veis, hay muchísimos tipos distintos que se han identificado por estos, mediante técnicas de metagenómica, y además muchas especies nuevas y mucha diversidad también, ¿no? Muchas de ellas localizadas en la parte más profunda, que es en condiciones más anóxicas, donde le gusta vivir más a algunas de estas bacterias de las arqueas. Ahí veis en 164 especies nuevas. Unas de ellas son las que viven en la parte más baja de la turbera, donde realmente hay condiciones anóxicas, y son las que pueden producir también metano. Otras viven en la parte de más arriba y son las que viven de este metano que está en condiciones más oxidantes. Y hay dos aspectos importantes. Uno es esta biodiversidad que no sabíamos que existía puede desaparecer. Si estas turberas dejan de tener esta zona basal con condiciones más anóxicas, pues buena parte de ellas desaparecerían. Y también estas comunidades juegan un papel importante en la producción de metano. Y la producción de metano, de una manera o de otra, o bien es esencial también para el ciclo del carbono en nuestro sitio. De manera que el hecho de que haya bacterias que produzcan, o arqueas que produzcan metano, o que digamos que lo utilicen, es esencial para ese balance del que hablábamos, de si estas turberas del Pirineo, que están a punto de dejar de ser sumideros, puedan pasar definitivamente a ser emisores de CO2, perdón, de metano. Y bueno, pues esto es un resumen un poco de qué es lo que sabemos de las turberas, ¿no? Las turberas son esenciales en el ciclo del carbono, y el ciclo del carbono no es un ciclo gradual. Hemos visto que no solamente van a cambiar en función de la temperatura, a mayor temperatura van a dejar de ser sumideros de carbono, sino que depende también de la hidrología, de la cantidad de eventos extremos, ¿no? Hasta ahora las turberas mitigan el cambio climático porque absorben CO2, pero eso puede cambiar en el futuro. Puede cambiar en el futuro, sobre todo también si las turberas se degradan por otro tipo de actuaciones que no están relacionadas con el cambio climático. Se pueden degradar por desecación, por roturación, por un montón de actividades humanas, ¿no? Y eso tiene un riesgo también en la pérdida de esa biodiversidad oculta. Y creo que esta era... Sí. La última diapositiva de las turberas. Si tenéis alguna pregunta que pueda responder yo, o David, que también está aquí. Juste une petite remarque pour être sûr d'avoir très bien compris ce que vous nous exposez, Blas. Si les périodes de sécheresse augmentent et se multiplient, est-ce que cela va contribuer à faire que les tourbières deviennent des puits de CO2, de carbone? ¿Qué tal si respondes tú, David? Je répète, je reformule. Sí. Bueno, como regla general, lo que se cree es que las turberas emiten más CO2 cuando la tabla de agua o el nivel freático baja. Entonces, lo que se supone que ocurre si tenemos periodos de sequía es que esa tabla de agua bajaría. Por tanto, lo que se produciría probablemente sería un incremento en la emisión de CO2. Un descenso en la emisión de metano, pero un incremento en la emisión de CO2. Además, normalmente los periodos de sequía siempre irán ligados, o casi siempre irán ligados, a mayor temperatura. Por tanto, al final, lo que tendremos será un incremento en la emisión de CO2, que se ha visto bastante claro aquí. Se han visto en las gráficas que han puesto ahí, como en verano, por ejemplo, la emisión es mayor, o como en las incubaciones, al incrementar la temperatura, la emisión es mayor. Por tanto, tendríamos, por un lado, un incremento en la actividad biológica y, por tanto, en la emisión de CO2, en la respiración, y además el descenso en una entrada de oxígeno, porque descendería el nivel freático.
el experimento de incubación era un poco para explicar esto. Lo que dice que va a ocurrir en la zona mediterránea, a todos los modelos de circulación global, es que vamos a tener un incremento de las temperaturas y un descenso en la precipitación. Por tanto, al final, lo que parece que puede ocurrir es que haya un incremento de la emisión de CO2 y, por tanto, lo que puede ocurrir es que estas turberas que han sido durante milenios sumideros puedan pasar a ser fuentes. Esta es una de las grandes preocupaciones que existe hoy día al estudiar las turberas, porque la cantidad de CO2 acumulado en estos suelos, en estos suelos orgánicos, es enorme. De hecho, ahí es prácticamente, si todas las turberas del mundo desapareciesen, liberasen todo ese carbono, tendríamos la mitad del CO2 atmosférico, es decir, sería un incremento muy, muy fuerte de la cantidad de CO2 no esperado, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la idea. Entonces, sí que ese incremento de la temperatura de la sequía lo que produciría sería probablemente un paso o potencialmente un paso de sumidero a fuente. Merci pour les précisions, merci. Blas, vous continuez? Sí. Bueno, pues vamos al cuarto bloque, que es un poco la perspectiva histórica. Esto creo que es importante porque el cambio climático y el cambio global debido a las actividades humanas es un cambio temporal. Es imposible que lo entendamos si solamente tenemos una visión de lo que sucede ahora o durante los últimos 10 años o incluso durante el último siglo. Es decir, que nosotros hemos querido entender también qué es lo que ha sucedido en algunos de estos ecosistemas en el Pirineo durante los últimos 2000 años para que nos informen sobre lo que ha sucedido durante ese periodo en los cambios en el ciclo del carbono, en los cambios en la cantidad de metales pesados, por ejemplo, en los lagos, o en la relación entre estos factores antrópicos de actividad humana y factores climáticos durante periodos anteriores. No es como intentar igual hacer un experimento de un escenario del futuro, ver lo que ha sucedido en el pasado y ver si podemos aplicarlo a lo que nos está pasando ahora, ¿no? Para eso hemos estudiado el pasado reciente que en la mayoría de los casos ha sido como en los últimos 2000 años, ¿no? A través del estudio de sondeos de sedimentos en los que hemos realizado distintos tipos de análisis, de dataciones, etcétera. Para todo eso no voy a entrar, ¿no? Pero aquí tenéis la belleza de los sondeos del material que se acumula en el fondo de los lagos, desde el rojo intenso de Urdifeto hasta los tonos más amarillentos de Sabocos y los tonos grises de otros sitios. Para ello hemos utilizado, por una parte, estudiamos lo que sucede en la actualidad. Esto solamente es un ejemplo para que veáis la variabilidad, la gran variabilidad regional que hay. Esto es una medida de la cantidad de sedimento que se deposita en el fondo de cada uno de estos lagos en un año. Y como veis, pues varía bastante, varía en función de la geografía, del tamaño de la cuenca, etc. Es decir, que cada lago es un mundo y cada lago hay que estudiarlo específicamente para entender lo que ha sucedido, ¿no? Este es otro ejemplo de esa diversidad de los lagos del Pirineo. Casi no importa lo que es, solamente que os fijéis un poco en los colores y veáis que cada color es un lago y son una serie de relaciones isotópicas, tipos de relaciones isotópicas en el carbono y en el nitrógeno en la materia orgánica. Y como veis, cada color, que es un lago, pues está dentro de un determinado sitio dentro de estos ejes, ¿no? Es decir, que se agrupan perfectamente por lagos, por todos las muestras de cada lago, lo que nos quiere decir que los procesos que suceden en ese lago son únicos y específicos de ese sitio, ¿no? Pero esto nos permite ya identificar los cambios en función de la elevación, los cambios en función de la geografía. También nos ha permitido identificar lagos en los que ha habido unos cambios que no se parecen a otros, como por ejemplo el caso de Sabocos o el caso de Ordiceto, ¿no? El caso de Ordiceto probablemente debido a la creación de la presa en 1930, el caso de Sabocos probablemente debido a las estaciones de esquí de Panticos a partir de 1970, ¿no? Con todo ello, podemos hacer este tipo de reconstrucciones de lo que ha sucedido en el pasado. Esas bandas de color que veis ahí
son los distintos periodos climáticos de los últimos 2000 años, empezando por abajo, periodo romano, hasta el año 400 más o menos, un poco más cálido, entre el 400 y el 800 pues un poquito más frío, del 900 al 1300 la anomalía climática medieval, relativamente más cálido y árido, la pequeña edad del hielo entre el 1500 y el 1850, más frío, avance de los glaciares, y a partir de ahí el fin de la pequeña edad del hielo hasta la actualidad, y bueno, con un cambio importante a partir de mediados del siglo XX con el calentamiento global, ¿no? Lo que vemos en la mayoría de los lagos del Pirineo es que en cuanto a cambios en la acumulación de carbono y cambios en la dinámica del lago, los cambios son más claros durante las fases más frías. Los lagos del Pirineo experimentaron todos cambios importantes durante la pequeña edad del hielo. Es decir, que la salida de la pequeña edad del hielo en 1850 más o menos fue un cambio fundamental en los lagos, en la dinámica de los lagos del Pirineo. Y si ponemos fijaros, esto es un ejemplo de la cantidad de carbono que se está acumulando en algunos de estos lagos, desde el año 0 hasta la actualidad, ¿no? Y si os fijáis, las gráficas son casi todas planas, empieza a cambiar un poquito en algunos a partir de 1500 y luego hay un cambio a partir de 1850 en la mayoría y fundamentalmente y muy grande a partir de 1970. Los lagos de más altura experimentaron un cambio más importante en cuanto a la acumulación de carbono al final de la pequeña edad del hielo, pero los cambios que vemos a partir de mediados del siglo XX no hay un cambio similar en los últimos 2000 años. La acumulación, la producción de carbono y la acumulación en el fondo ha aumentado de manera muy significativa durante los últimos 50 años, durante este periodo que llamamos calentamiento global y también gran aceleración del uso de recursos humanos, del uso de recursos naturales por parte de la humanidad. Esto lo vemos también con otros indicadores, ¿no? No solamente vemos que aumenta la cantidad de materia orgánica, sino que algunos indicadores isotópicos nos sugieren que esto se debe también a un aumento de la productividad, tanto al final de la pequeña edad del hielo, 1850, como al final, a partir del calentamiento global, digamos, de 1950 o así, ¿no? Y esto, si recordáis una de las primeras diapositivas, las diatomeas de algunos de los lagos también nos marcan que precisamente a partir de 1950-60 ha habido un aumento en la productividad orgánica de estos lagos, ¿no? Vemos, esto es otro indicador del tipo de materia orgánica, un indicador isotópico de nitrógeno. También fijaros que en casi todos los casos, en todos los casos, a partir de 1950 desciende, las trayectorias anteriores varían entre unos y otros, pero a partir de 1950 descienden todos ellos. Y esto es probable que sea un reflejo no tanto de una característica local, sino de una característica de mayor cantidad de nitrógeno disponible en el medio debido a las mayores actividades humanas a partir de 1950, ¿no? Que llegan incluso hasta estas zonas, ¿no? En el caso de los metales, que habíamos visto pues, la cantidad de metales que existe en la actualidad en el agua y en los sedimentos, pues estos estudios de lo que sucede de los sedimentos que hay en el fondo del lago lo que nos permite es ver cuál ha sido el impacto en estos medios de otros periodos de globalización, como por ejemplo el Imperio Romano. El Imperio Romano, la minería y la metalurgia, no solo a escala local en el Pirineo, desde el País Vasco hasta Cataluña, sino a escala de toda Hispania, en el sector de Río Tinto, de Mazarrón, de las médulas de León, produjo una gran cantidad de metales de posición atmosférica que lo que hacen es que tengamos unos niveles más altos incluso que los del periodo industrial, ¿no? Lo interesante también de esto es ver este descenso reciente, de manera que, de la misma manera que somos capaces de contaminar, somos capaces de conseguir que descienda la cantidad de metales pesados en la atmósfera, por ejemplo, a partir de finales del siglo XX con la prohibición de las gasolinas con plomo, ¿no? Y
el factor humano no solamente es un factor que haya intervenido recientemente con la creación de presas o con la creación de estaciones de esquí. El factor humano ha intervenido en el Pirineo, pues probablemente desde la época megalítica. Pero aquí hay un par de ejemplos de cómo han cambiado las comunidades biológicas del ecosistema. Este es en Gentó. Y aquí hay una influencia grande. Hay un cambio, estos son las comunidades de quironómidos, por ejemplo. En las comunidades de quironómidos, un pequeño insecto del que se puede extraer mucha información, pues han cambiado muchísimo en este lago en torno a 1500 y recientemente. Y han cambiado en torno a 1500 como una respuesta probablemente al pastoralismo, al aumento a partir de la Edad Media, y también, finalmente, como un descenso a partir de la cabaña ganadera a partir durante todo el siglo XIX y XX. Otro aspecto también a tener en cuenta es la introducción de peces. La introducción de peces tanto reciente como la introducción de peces durante la Edad Media, que cambia radicalmente el ecosistema. Y de manera que esto puede observarse también con distintos indicadores. Este es un caso en el que también se observan estos cambios muy importantes a partir de la introducción de peces en 1947. En resumen, ¿qué es lo que nos dicen todos estos estudios del pasado? Pues nos dicen que lo que estamos viviendo en la actualidad en cuanto a ciclo de carbono es, no hemos encontrado algo similar durante los últimos 2000 años en cuanto al aumento en la productividad y el almacenamiento de carbono que se produce en el fondo de estos lagos, ¿no? Durante la gran aceleración y el calentamiento global. Los lagos emiten CO2, hemos visto, pero a la vez almacenan muchísimo CO2 en los sedimentos. El impacto humano en el pasado ha sido muy importante en todos estos lagos del Pirineo, y lo ha sido tanto en la cantidad de sedimentos que han llegado al fondo del lago, como en cuanto a los metales pesados, como en la propia dinámica de estos ecosistemas, que han cambiado por un aumento de la erosión con el pastoralismo, por un aumento de los nutrientes que llegan, debido también al pastoralismo, o con la introducción de especies invasoras. Es decir, que es importante esta perspectiva temporal, lo que nos permite es poner en contexto la situación en la que vivimos actual y darnos cuenta de lo distinta que es con el cambio natural de los lagos durante los últimos 2000 años. Y antes de pasar al último bloque, si hay alguna pregunta. Alors, juste une petite précision. Des impacts de l'activité, des activités humaines ou des impacts du changement climatique, lesquels on risque d'avoir des dommages les plus importants dans les 10-20 ans à venir? Bueno, yo creo que el problema va a ser que los dos factores van a trabajar conjuntamente. Hemos visto que uno de los cambios más importantes que se ha producido recientemente es este cambio en el ciclo del carbono, en la cantidad de material que se acumula y en la productividad de los lagos. Y tanto el calentamiento global como una mayor disrupción de las cuencas por mayor aporte, pues, por mayor turismo, por mayor aporte de nutrientes, acaban en la misma dirección. Y también el cambio, los aportes globales de nutrientes, de nitrógeno, de fósforo, desde el valle y desde áreas lejanas, también van todos en la misma dirección. Es decir, que creo que lamentablemente uno y otro van a no sumarse, sino multiplicarse, de manera que el impacto del aumento de la temperatura y el aumento de las actividades antrópicas alrededor de estos lagos van a multiplicarse. Y los dos va a ser difícil. En algún caso también es difícil decir cuál de los dos va a ser más significativo porque es una mezcla de ambos. Merci Blas. Juste une petite question avant de vous laisser continuer avec votre cinquième volet de présentation. Est-ce que vous avez identifié des sites en position critique, des sites, j'entends par là des tourbières,
et en position critique, c'est-à-dire proche du basculement vers l'émission de carbone. Bueno, a lo mejor David puede responder mejor que esto. Yo creo que igual, David, bueno, yo puedo decir sí, algo, mejor hablas tú. Sí, bueno, claro, no es fácil saber esto. Requiere, porque una cosa es que tú puedas definir que con el incremento de la temperatura hay una mayor emisión, mayor flujo, pero esto no implica que hay una pérdida neta de carbono. Es decir, al final lo que tú tienes en una turbera, que es un suelo orgánico, tienes, por un lado, es una zona donde hay una productividad primaria, hay un carbono que entra por fotosíntesis y después hay un carbono que se va. Eso se va mediante los flujos de gases, mediante la respiración, por ejemplo, mediante los flujos de CO2, los flujos de metano o, como ha dicho Blas antes, el carbono que se va con el agua. Entonces, para estudiar esto, para determinar si una turbera es un sumidero neto o una fuente neta, exige una instrumentalización muy alta. Entonces, en Bernadou sí que existe toda esa instrumentación para hacer esto. Y de hecho, nuestros colegas franceses, uno de los objetivos que hay a la salida de este proyecto es determinar esto. En Bernadous parece que Bernadous continúa siendo un sumidero, pero todavía no podemos determinar qué ha ocurrido con el resto de turberas porque no tenemos datos. Es decir, apenas existen redes en el mundo a nivel mundial, incluso en países como Rusia, Finlandia o Escocia, que tienen una enorme cantidad de turberas, apenas existen redes que se dediquen a medir esto, a medir las emisiones de gas de efecto invernadero. Esto exige tiempo y la idea precisamente que tenemos aquí es esta, ¿no? Es crear una red en la que podamos monitorizar durante un tiempo y podamos determinar, al menos en esas turberas que hemos metido en toda la red con monitorización intensiva, poder determinar esto y a partir de ahí poder quizá ir estudiando turberas específicas para ver esto. Pero de momento, a día de hoy, todavía solamente podemos hablar de Bernadous y en Bernadous parece que continúa siendo un sumidero. Donc, continuons à financer la connaissance, l'amélioration des connaissances. Blas, je vous laisse poursuivre. Muy bien. Continuamos entonces con el último aspecto, que probablemente es el aspecto fundamental de Replin y lo que nos ha diferenciado como proyecto y como estrategia. Porque Replin fundamentalmente es una red, y es una red que incluye no solamente científicos y centros de investigación, sino también agentes de la naturaleza, administradores, responsables de espacios naturales, etc. Y ciudadanos. De ahí que nos hayamos dedicado también en parte a tareas de divulgación porque creemos que los lagos pueden ser también activistas a favor de la mitigación y de la adaptación al cambio climático. Voy a repasar estos 5 puntos que vemos aquí. Vamos a empezar un poco con el trabajo en red. Finalmente, y esto quiero decir, cuando nos dicen qué habéis hecho durante estos 3 años de Replin, pues siempre decimos, aquí está la red. Hemos sido capaces de construir una red de observación y de monitorización transfronteriza con distintos niveles de monitorización, pero también con instrumentalización en cada uno de estos sitios, ¿no? Que queremos que es representativa de todo el macizo pirenaico, ¿no? Hemos sido capaces también de crear en red unos protocolos para poder continuar con el estudio y con la observación de estos sitios, que esto creemos que era importante, de manera que lo mismo que se mide en Bernadou se mida en Achuri, lo mismo que estamos midiendo en Ordiceto se pueda medir en Ayus. Es decir, que la información desde el principio pueda ser homogénea para que luego podamos obtener conclusiones homogéneas siguiendo los mismos protocolos. Estamos trabajando en intentar que al final, y esto probablemente va a tardar 10 o 15 años, pero que mucho de este trabajo de observación sea automático, de manera que en cada uno de estos sitios pueda haber una pequeña estación que mida en tiempo real un montón de información que pueda ser transmitida de manera que a los centros de investigación o a las agencias
que son responsables de estos espacios naturales, ¿no? Y hay un prototipo de este pequeño robot de monitorización para implementar en el lago Redó, ¿no? Si vais al geoportal, pues ahí veréis que hay una ficha por cada uno de los ibones con información que ahora dentro del proyecto ADAPIR vamos a ampliar. Durante los años del proyecto hemos intentado tener reuniones no solamente entre nosotros los científicos, sino reuniones con los responsables de las administraciones, porque lo que queríamos es que se implicaran en la red de manera que al final de la red ellos continuaran apoyándola, ¿no? Entonces aquí estaban tanto de los responsables políticos como los responsables técnicos, como también ciudadanos, gente que trabaja en la montaña, gente que tiene empresas de turismo, etc. Esta ha sido una tarea a la que le hemos dedicado tiempo, también junto con la comunicación de todas las actividades en cinco lenguas. Yo creo que buena parte de este material está disponible también en la web del Instituto Pirenaico de Ecología, en los 5 idiomas. Hemos intentado implicar al personal más joven con un concurso de relatos cortos que hicimos sobre los ibones del Pirineo en la comarca del Sobrarbe, porque ha sido una de las comarcas que más se ha integrado en las actividades que hemos realizado, y varios artículos de divulgación para intentar dar a conocer lo que hacemos y que la gente conozca ese triple aspecto de los lagos y de las turberas, ¿no? Como registradores de lo que ha sucedido en el pasado, como centinelas de lo que está pasando ahora y como activistas para que la ciudadanía sea consciente de la problemática del cambio climático y del cambio global, ¿no? Dentro de estas acciones, pues hay una acción específica que realizamos fue la composición de una pieza musical de 8 minutos, junto con la colaboración de la Universidad de Zaragoza, que yo creo que no soy capaz de... ahí, creo que podéis escuchar, no sé si podéis escuchar de fondo o no, probablemente no estoy seguro, pero bueno, podéis descargaros la Sinfonía de Marboré. Lo apago porque si no creo que no voy a... Ahora no sé si voy a ser capaz... Sí. Ahí. Lo podéis descargar esa Sinfonía de Marboré en la página del proyecto del IPE y es una experiencia en la que nos ha permitido unificar los cambios de un lago a lo largo del tiempo, ponerlo en música y utilizarlo como una herramienta de presentación del proyecto y también como una herramienta para que la gente empatice más con todo esto, ¿no? De manera que ha sido... varios ayuntamientos lo han utilizado ahora en algunas de sus representaciones. Y os invito a que la descarguéis porque es una música primero instrumental y electrónica, pero luego una música realizada por el grupo Carolan, que habla precisamente de los cambios sucedidos en Marboré a lo largo del tiempo. Hay varios vídeos que hemos realizado a lo largo de este tiempo que creo que os pueden informar de todo lo que hemos hecho y serán bastante más agradables de ver que a mí hablando. Uno es ese de lagos y hielos en los Pirineos, la memoria perdida del agua, que es sobre el lago Marboré, lago de Marboré y el glaciar de Monte Perdido, y otro sobre Yo soy Replín, que si tenemos tiempo al final podemos poner un pequeño avance de ese vídeo, ¿no? Y también hay unas actividades de participación ciudadana a través de una aplicación para móviles que la hemos puesto en marcha. Esperamos que a lo largo de ADAPIR seamos capaces realmente de que funcione. No es tanto una aplicación para obtener datos que luego datos científicos de calidad, sino es una aplicación para que la gente se sienta partícipe de lo que está sucediendo con los ibones y con las turberas en el Pirineo y nos manden información y haya un nexo entre el geoportal y las excursiones que hacen la gente, de manera que es más
instrumento de participación ciudadana que no un instrumento de realizar ciencia, ¿no? Pero está funcionando, lo que queremos es implementarla más a lo largo de los próximos años, ¿no? En resumen, ¿qué hemos hecho durante estos años? Pues hemos hecho, yo creo que tanto ciencia, esas bases de datos, generar capas para el geoportal, publicaciones científicas, seguimiento de los sibones y de las turberas, como muchas tareas relacionadas a la transferencia de este conocimiento a la ciudadanía. Este es un resumen general de, bueno, de qué es lo que sabemos. Creo que ahora sabemos fundamentalmente más de lo que hay, cuál es el estado actual de los sibones, de los lagos y de las turberas del Pirineo, de manera que si mantenemos esta red vamos a ser capaces de ver cómo va cambiando en el tiempo, ¿no? Y hemos identificado estos cambios fundamentales en el régimen térmico, en el ciclo del carbono y en la composición de algunos de los metales, ¿no? ¿Y para qué puede servir REPLIN? Pues la red REPLIN, insistimos que no es solamente una red científica, la red REPLIN es una red de las muchas que puede haber que nos ayuda en estos momentos de cambio acelerado en el planeta, en los ecosistemas, en el clima, que nos ayuda a crear espacios en los que científicos, gestores, administradores, políticos, empresarios, utilicemos un elemento, en este caso un elemento icónico como lagos y turberas, para hablar sobre el cambio climático y ver cómo puede utilizarse en montaña para potenciar el turismo más ecológico, para desarrollar programas educativos, para promocionar la economía más sostenible, para entender el impacto del cambio climático y el impacto del cambio humano, de manera que creemos que es un elemento que puede hacer que algunos temas más áridos y más difíciles de entender, como el cambio climático, las emisiones de CO2 y demás, pues que realmente lleguen a casa y seamos capaces de cambiar algunas de nuestras acciones para que podamos mitigar y adaptarnos mejor a la situación que viene. Y esto es todo. Muchas gracias a todos. Si queréis podemos, no sé cuánto tiempo tenemos, hay un pequeño vídeo que dura 5 minutos, que es Yo soy Replin, que si queréis podemos verlo ahora, o si vamos mal de tiempo, no sé. Jessica. Juste, je pense qu'avec les questions, nous avons à peu près fait le tour. Juste, nous allons rappeler qu'il est possible de revoir ce webinaire en ligne via la chaîne YouTube de l'Observatoire pyrénéen du changement climatique. Et également, il est possible de prendre connaissance de toutes les informations dont vous nous avez fait part via le site internet de l'IPE, l'Institut pyrénéen de l'écologie, où vous travaillez Blas. Et s'il n'y a pas d'objection, nous pouvons regarder un petit extrait vidéo pour conclure. Je remercierai préalablement Blas pour sa présentation très fouillée, David Elustondo pour les précisions apportées, et puis Eva Garcia pour le petit rappel initial concernant l'Observatoire pyrénéen du changement climatique. Et nous pouvons éventuellement nous quitter avec cet extrait. Ah, Eva, un petit mot peut-être avant? No, solo agradecer, impresionante el trabajo y la aportación de información. Está claro que la situación que vivimos es distinta, ¿no? No solo es una intuición, sino que lo habéis podido ver en nuestros lagos tan icónicos, ¿no? Y que este impacto es multiplicador. Y como decía Blas, solo apoyar que desde el Observatorio Pirenaico de Cambio Climático es fundamental mejorar en esa conexión entre la academia, los científicos, las científicas, la administración, los distintos niveles de la administración que debe tomar acción, ¿no? que tiene que tomar decisiones rápidas, como lo ponía en una de sus diapositivas finales Blas, y como no, tenemos que contar con las personas que están en el territorio, que son responsables de distintos sectores económicos y con la ciudadanía, porque esto del cambio climático va con todos y lo vivimos, lo sabemos, más en la montaña, pero sus efectos en todo el ecosistema pueden ser, bueno, y serán, y lo estamos viendo ya, muy, muy, muy importantes. Nada más, gracias por acompañarnos. ¿Vemos el vídeo entonces durante un momento? ¿O? ¿Sí?
Sí, sí. Lo que no sé es cómo se va a ver de grande, porque yo creo que no puedo hacerlo más grande que esto, ¿no? Vivimos un tiempo de cambio acelerado, en los paisajes, en el clima, en los ecosistemas, en la sociedad. Los Pirineos no escapan a esta tendencia global. Okay. Ahora, vivimos un tiempo de cambio acelerado, en los paisajes, en el clima, en los ecosistemas, en la sociedad. Los Pirineos no escapan a esta tendencia global. Mirando hacia atrás, somos aún más conscientes de la velocidad de estas transformaciones. Sus habitantes más mayores recuerdan cuán distintos eran los paisajes de su infancia. Los científicos, desde hace más de un siglo, también han observado el cambiante aspecto de estas montañas y de su clima, a partir de numerosas mediciones y de observatorios como el situado en el Pic de Midi. El Pirineo ha pasado en poco más de medio siglo de un paisaje rural y una economía agrícola y ganadera a una progresiva disminución de la población y unas nuevas actividades económicas. El clima del planeta y de los Pirineos también ha cambiado recientemente. Aumento de las temperaturas, una mayor irregularidad en las precipitaciones, disminución del manto de nieve. Los glaciares desaparecen. Entre los elementos más icónicos del paisaje pirenaico están los lagos y las turberas. Durante milenios han sostenido una compleja biodiversidad y cumplido una función de almacenamiento de carbono, además de proporcionar recursos hídricos, hábitats para el pastoreo y más recientemente recursos para el turismo. Algo está cambiando. Estos ecosistemas son muy sensibles a los cambios en el ambiente causados por el clima y las actividades humanas, y por ello son a la vez indicadores de estas transformaciones y centinelas que nos avisan de cambios futuros. El proyecto Replima agrupa a científicos, gestores de espacios protegidos y administraciones regionales para crear una red de observación en lagos y turberas de España, Francia y Andorra. Es la primera iniciativa transfronteriza de estas características financiada por un proyecto Interreg POCTEFA. Las mediciones de parámetros físicos, químicos y biológicos nos permiten conocer cuál es el estado actual de estos ecosistemas, cómo se están calentando sus aguas como respuesta a los cambios en la temperatura, cómo varía el número de días cubiertos de hielo, o los periodos de inundación en las turberas. Para apoyar ahí. Es normal que salga agua, ¿eh? Bueno, pues esto es un sondeador para tomar sondeos cortos de entre 60 a 80 centímetros de longitud, que es suficiente para poder datar las primeras capas de sedimento que hay en el fondo del lago. Con esa técnica de datación podemos tener pues, los últimos 200 años. 14, sale 14, profundidad 26. Ah, sí, el 14, 0014, sí. Esta parte, sí, ¿no? Y la de arriba es como más oscura y se ve como alguna laminación ahí más clarita gris. Y esto es lo que nos permite, estos cambios en el color de las capas, en el tamaño de grano, nos permite inferir pues, los diferentes episodios climáticos de este lago y el impacto, si ha tenido el impacto humano también. Entonces, pues lo sigamos siguiendo un estándar que ya identifica este sondeo y las diferentes muestras que se saquen para analizar en laboratorio. El que anem a fer ara és baixar la bomba
per mostrar aigua d'aquest pou. Aquest pou té 17 metres de fondària i és l'aigua que alimenta la Mollera, la Torbera, que estem estudiant aquí al cap de la Ribereta, al Parc Nacional d'Aigües Tortes. Aquí tenim el sensor, aquest és el capçal per llegir el sensor i ara baixaré les dades amb l'ordinador. En el caso de las turberas, los efectos del cambio climático podrían acelerar su proceso de degradación y en lugar de actuar como captadoras de CO2, pasen a ser emisoras de CO2, invirtiendo su rol actual como sumidero de carbono. Ici, à la tourbière du col d'Esch, on s'intéresse au carbone qui est exporté par le ruisseau depuis la tourbière. Et donc, on a ici une sonde multiparamètres qui mesure à la fois des paramètres très classiques, comme le niveau d'eau, la température, le pH, la conductivité, et 2 paramètres optiques pour pouvoir quantifier les 2 formes du carbone. Donc, on a une sonde pour la fluorescence pour les formes dissoutes et une sonde de turbidité pour les formes particulières. Et l'important, c'est ce qui permet la qualité de nos mesures, c'est le fait d'avoir un nettoyage qui est assuré avant chaque mesure et qui permet à ces mesures optiques d'être effectuées dans de bonnes conditions, même si, on le voit ici, dans des petits ruisseaux, on a du biofilm qui se développe sur les sondes. Hemos implementado esta parcela en la que hemos instalado unas cámaras estáticas en la que medimos los flujos de gases de efecto invernadero y a la vez tenemos también unos piezómetros con los que controlamos la altura del nivel freático o de la tabla de agua. Entonces lo que hacemos es cerramos y durante un periodo de 1 hora vamos midiendo periódicamente los gases. Medimos a tiempo cero, medimos a los 20 minutos, a los 40 minutos y a los 60 minutos. Tomamos muestras, con una jeringa tomamos muestras que metemos en viales y con estos viales vamos al laboratorio. En el laboratorio, en un equipo que es un cromatógrafo de gases, analizamos estos gases, el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso y establecemos las concentraciones de estos gases que se están produciendo aquí. Los piezómetros lo que nos dicen es dónde está el nivel del agua. No sea lo mismo que el nivel del agua esté en la misma superficie que esté mucho más abajo. ¿Por qué? Porque si está mucho más abajo hay entrada de oxígeno y por tanto la producción de gases será distinta. Y en cuanto a las aguas, lo que hacemos es analizamos la cantidad de carbono, analizamos otros parámetros, pero analizamos la cantidad de carbono que sale de la turbera. Pero el poder de Replim es el trabajo en red. Los problemas complejos como el cambio climático y el impacto de la humanidad en el territorio solo pueden resolverse con una visión global que implique a todos los agentes, incluidos los ciudadanos que viven en el territorio, lo visitan o se benefician de los recursos que generan. Replim es una red de redes, sitios de observación, administraciones, empresarios, ciudadanos, excursionistas. Para entender lo que está sucediendo ahora y los posibles cambios en el futuro, hemos de mirar al pasado. El cambio climático tiene una dimensión temporal mayor que la de las mediciones instrumentales. Necesitamos saber cómo y por qué ha cambiado el territorio antes de la llamada gran aceleración y el calentamiento global desde mediados del siglo pasado. Y los archivos de esa historia están en los sedimentos almacenados en lagos y turberas, que contienen la evolución de este territorio, de sus gentes, de los cambios en el clima y el paisaje. Replim es una red al servicio de las gentes de los Pirineos, con talleres con presencia de científicos, gestores, empresarios, ciudadanos. Y con una aplicación para teléfonos móviles que permite a los ciudadanos enviar observaciones de los lagos y turberas del Pirineo
y apoyar las tareas de investigación y control de la red. Una red para entender el pasado, observar el presente y prepararnos para el futuro. Los impactos esperables del calentamiento global en los lagos van asociados principalmente a los cambios en los regímenes de temperaturas y la disminución del período con cubierta de hielo, que supone un cambio esencial en el régimen térmico estacional de los lagos. Las proyecciones de cambio en la hidrología, cubierta de hielo y temperatura del agua en las próximas décadas exceden las variaciones experimentadas en estos lagos durante los últimos 11.700 años. El mantenimiento de una red de observación y monitorización en lagos y turberas es esencial para prever cambios en su estado ecológico y sirve además para visualizar los impactos del cambio climático y las actividades humanas en alta montaña. La conservación de los ibones y turberas en el marco de un desarrollo sostenible de la montaña es un reto y una oportunidad para concienciarnos de los efectos del cambio climático y el impacto humano en territorios considerados prístinos. La red REPLIM está constituida. Su mantenimiento, gestión y desarrollo es responsabilidad de las administraciones de los territorios pirenaicos y de los ciudadanos. Yo soy REPLIM. Je suis REPLIM. Soy REPLIM. Yo soy REPLIM. Yo soy REPLIM. Yo soy REPLIM. Je suis REPLIM. Yo soy REPLIM. Je suis REPLIM. Yo soy REPLIM. Qui est REPLIM nice? Je suis REPLIM. Je suis REPLIM. Merci Blas pour cette petite vidéo qui résume et qui synthétise le sujet. Nous nous excusons pour les questions qui n'ont pu être relayées faute de temps supplémentaire. Nous vous invitons à ne pas hésiter à envoyer vos questions, vos réactions, vos éventuelles contributions d'observation sur les tourbières ou sur les lacs au projet REPLIM via le site de l'OPCC-CTP.org. Et nous vous donnons rendez-vous donc jeudi prochain, 22 octobre, pour en savoir plus sur le projet Canopée, qui s'intéressera, lui, au milieu forestier dans un contexte de changement climatique. Merci Blas, David et les autres interlocuteurs qui ont aidé à préparer cette présentation. Au revoir à tous et certainement à jeudi prochain. Gracias a todos. Gracias a vosotros. Hasta el próximo jueves. Hasta el jueves.